Bueno, estamos con mi compañera Marisol y vamos a hablar un poco sobre la política. Marisol, coméntame, ¿qué es la política para ti? Es la política. Pues es un conjunto de ciudadanos, se podrían decir, que toman decisiones por nosotros, llevando a la sociedad, pues a un mejor, pues nos guían, ¿no? Como sociedad, se podría decir. Entonces tú dices que son Toma- ciudadanos que nos guían a llevar un mejor futuro para nosotros. Se podría decir que sí. Y realmente la política, ¿y tú cómo ves el ámbito de la política? ¿Dónde, a qué, cuando te dicen la palabra política, ¿a qué la referencias? A robo. A robo. Sí, tú Sí. piensas que la política es robo. Sí, ¿Por qué piensas que la política es robo? porque intentan llevarnos por un buen, es que, ¿cómo se puede decir? Intentan guiarnos, pero se benefician ellos mismos. Entonces tú me dices que Principalmente. cuando una persona se beneficia en la política, se le llama robo. Sí, Entonces, a ver si entendí. Entonces tú me dices que si una persona dentro de la política se beneficia, está robando. Porque como lo que tú me comentaste al principio, el bien de la política o el fin de la política es llevarnos por un mejor camino a todos, a toda la sociedad, ¿no? sí, Ok. Entonces tú asocias la política enteramente a las decisiones de un gobierno. sí. Tú nunca has visto a otra persona que haga política, que no sea un partido político o un político. Pues están los partidos independientes. Los partidos Es lo independientes mismo, que ¿no? también, bueno, partidos no son partidos, más bien son candidatos que no pertenecen a ningún partido. Ajá. Pero entonces tú me dices que la política es enteramente el gobierno y el gobierno es robo. O sea, no todos se van a dedicar a robar, pero van a terminar en lo mismo, porque el chiste es los contactos y al tener sus contactos, pues se van a beneficiar, se van a terminar beneficiando o los van a venir comprando, se podría decir. Entonces dentro de la política tú nunca has conocido, has visto un político que no robe o que sea transparente o que sea limpio. No, a todos los terminan perjudicando. Ok. ¿O Tú, quién es limpio? tú tienes un afín político, sigues a un partido político, no, No, no sigues partidos políticos. no. ¿En qué te basas para votar o para El que elegir tenga mejores propuestas. el que tenga mejores propuestas? Ok. Entonces el que tenga mejor propuesta es el mejor político y es el que hace mejor política. Pues es que hacen campañas y pues aunque tú votes por alguien va a terminar ganando el que tenga mejor campaña. Es la El que, verdad. ok, el que tenga mejor campaña. Entonces, tú relacionas completamente la política a hacer una campaña para ganar una elección, para poder tener el poder. O sea, tú ves la política como poder, ¿no? Sí, Como sí, poder. Tú piensas que los seres humanos cuando tienen poder se corrompen y por eso roban y por eso se benefician. ¿Ok? así. Entonces, tomando ahí de tu argumento, y ahora yo te comento que la política no solo es los políticos, los partidos políticos. De cualquier persona también puede hacer política, porque, como tú me comentaste, el fin de la política es un grupo de personas que llevan por el bien común a la sociedad. Sí. Entonces la política pasa de ser a solo gobernar a tratar de buscar el bien común, ¿no? Se supone que sí, se ¿Eh? podría decir. Se podría decir que sí. Entonces, si la política es el bien común, ¿tú piensas que los políticos nunca practican el bien común? Pues no que no lo practiquen, sino que al final terminan haciendo lo que los demás quieren.
o Entonces, lo sí. que los beneficia a ellos. O sea, no que se metan a la política por algo, no, tal vez lo hacen por intentar cambiar lo que pasó en las elecciones antes, ¿no? En los gobiernos anteriores. Pero al final terminan amenazándolos, corrompiéndolos y haciendo lo que los más poderosos quieren. Entonces, tú piensas que nunca se ha alcanzado, tú nunca has visto que la política haya alcanzado su máximo, su punto inicial o su objetivo. Pues es que depende. Hay momentos en los que sí, pues hay quienes hacen muchas cosas y hay momentos en los que no. Hacen muchas cosas, pero se terminan corrompiendo, Ajá. dices tú. O lo hacen para que vuelvan a votar por ellos o lo hacen para seguir subiendo. Entonces, tú piensas que todos los ciudadanos que entran a la política lo utilizan ese tipo de acción para ir saltando, para alcanzar a tener un poder sobre todos. Sí. Entonces, tú me estás diciendo que en la política no existen personas buenas. Pues es que no. No que no existan, sino que al final de cuentas todos van a terminar siendo iguales. Yo no confío en eso. Todos terminan siendo iguales. Ok. Tú no confías en ningún político. No, ¿Por qué confías en una persona? porque me da argumentos, Ujú. porque se gana mi confianza poco a poco, Y, al cua- conforme la voy conociendo. y cuando tú votas por un político no quiere decir que se ganó tus argumentos. Entonces, como lo que tú argumentas, un político que tú votaste por el que va a llegar al poder fue el que se ganó tu confianza. Entonces, una persona en la que tú confías, que tú consideras buena, es aquella que se gana tu confianza, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué me dices que los políticos todos son malos? Si son No, no, aquellas o personas sea, que se sí. ganan tu confianza, pero Ajá. cuando tienen un poder, el chiste es seguirlo teniendo para ellos. O sea, sí te ganan la confianza, sí hacen cosas por ti, pero terminan siendo igual que los demás. ¿Alguna vez tú has sido algún líder de algún proyecto o algo por el estilo? Aunque, De un proyecto. Tú has dirigido un proyecto, has sido líder de incluso un trabajo de tus amigos en el que tú eres la que manda y reparte las actividades. sí, Y cuando uno te dice, oye, estás mal aquí o estás mal aquí, ¿tú te enojas o tomas la opinión de la persona? si tiene la razón, se toma la opinión de la persona. Si no la tiene, pues argumentas, ¿no? O sea, dices, ¿por qué voy a estar mal yo si yo tengo la razón, ¿no? Ok. Depende. ¿Y alguna vez te ha ganado el poder de que una persona te diga que estás mal o todo el equipo piensa que estás mal, pero tú no te quieres dejar ganar porque tú crees que eres la inteligente del grupo, que crees que va, Sí, sí pasa. sí pasa. Es normal, pasa en todos los Es ámbitos. normal. Sí, o sea, hay veces en las que tú no te vas a dejar que cambien tus ideas porque los demás no piensan igual. Entonces, entonces tú dices que un político hace política y cuando está en el poder no utiliza el bien común. Y tú cuando eres el líder, buscas el bien común tuyo o del equipo. No lo sé. ¿Por, Es que depende, o por qué sea, te, por qué te eligen? ¿Por qué te eligen? porque Como, eres buena en lo que haces, ¿no? por eso te eligen, por eso estás ahí compitiendo por ser un Sí, líder, sí, porque eres bueno en lo que haces. sí, porque eres bueno o porque tienes las ideas que mejor van, se podría decir, porque eres inteligente, porque sabes de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, tú me dices, tú lo que me estás planteando es
que la política son acciones que hacen una persona para persuadir a otras para quedarse con el poder, ¿no? Ahí va, ahí ya cambió tu Ah, ahí acaba de cambiar tu... Entonces la política, entonces dime qué es la política para ti, exactamente. para mí, Después, ahora con lo que me estás diciendo. Tú me estás diciendo que la política, con todo lo que me estás diciendo que la política son acciones que hace un político para estar en el poder. sí. Eso es lo que tú me estás... Entonces cambia completamente a lo que me dijiste al principio. Sí, pues es que se supone, ¿verdad? Que la política es para el bien común de una sociedad, de un país, de una ciudad. Pero al final, siempre lo haces por tu bien común. Y no solo Personalmente. en la política, en cualquier cosa, creo yo, ¿no? ¿Ok? Entonces tú consideras totalmente la política a las elecciones, a votar. Ahora te digo, ¿por qué existen políticas en empresas? ¿Por qué existen políticas en contratos, en arreglos, etcétera? Porque siempre tienes que seguir un esta- ¿cómo se- Siempre tienes que seguir reglas, siempre tienes que seguir normas, siempre tienes que seguir a algo, ¿no? Una política. Se supone que siempre la tienes que seguir. Por eso tú los eliges para que ellos decidan decisiones por ti. Exactamente. Entonces la política no son acciones que hacen los políticos para alcanzar el poder, sino la política son aquellas condiciones o reglamentos que ayudan a los ciudadanos a poder elegir las mejores decisiones para llevar al bien común. Entonces la política son ese Es un sistema. es un sistema. Deja ahí, ya me estás diciendo tú que tú decías la política era un conjunto de personas que trataban de gobernar al pueblo. Pero no, la política no son las personas, la política son aquellas condiciones, o no reglas, sino aquellos estatutos con los cuales tú te basas para tomar la mejor decisión para el bien común. Es verdad, o sea, no debe influir la política con las acciones que realizan las personas. Entonces la política, te fijas, la política es todos aquellos estatutos que nos ayudan a comportarnos siendo líderes o tomando decisiones, todos aquellos que nos permiten mantenernos al margen de lo que es mejor para todos. Entonces la política no solo es robo, no solo es elecciones, todos hacemos política, todos cuando tratamos de buscar el bien de un grupo, incluso cuando tú eliges una película o te dan a elegir una película, tú tratas de pensar en lo mejor para el grupo, para que todos se diviertan. Entonces eso es la política. Ahora coméntame tú, ¿qué piensas que es la política? ¿O qué compartirías tú que es la política? Entonces, como tú me lo planteas, la política son las reglas, son los estatutos que nosotros como ciudadanos seguimos y le otorgamos a un conjunto de personas que toman las decisiones para nosotros para un bien común, para el bien común de nuestra sociedad. Entonces ¿En realidad? confías completamente en ese concepto, crees, después de lo que te planteé, crees en ese concepto. Sí, sí, sí. O sea, la política no va a influir con los políticos. O sea, yo me refería más a cómo son ellos, a cómo actúan ellos. Y la política viene siendo lo que se debe seguir, que no muchos lo siguen, pero en todos lados existe. Ok, pues acabas de, acabas de encontrar una nueva idea y una perspectiva y ya no ves. Entonces si ves a la política como robo, como corrupción, sigues viendo a la política como políticos y corrupción y ganar el poder. No, no, no lo que hacen todos es lo que está bien o lo que se supone que debe estar bien para la sociedad. Ok, ya acabas de ver otro panorama y tu respuesta inicial pues cambió completamente y ya ves la política desde otro panorama. Así que, pues, ese sería el término del primer caso. Gracias, Marisol. Por nada.
Bueno, ahora me encuentro con mi compañero Yair. Yair, rápidamente para empezar esta situación, te pregunto, para ti, ¿qué es la política? ¿O qué consideras que es la política? Política, pues yo lo considero el medio de escoger las personas ideales para tomar las decisiones o visualizar las problemáticas que hay en una sociedad determinada. Ok. Ahora, ¿qué palabra se te viene a ti relacionada cuando te hablan de política? ¿Qué Diálogo, piensas? Diálogo. eh, hablar de diferentes puntos de vista o con diferentes opiniones. Ok, entonces tú piensas que la política es el medio para elegir a los que nos gobiernan, básicamente. Pues no debería de ser gobernantes porque son personas con un trabajo y con una misión, como cada uno de nosotros, pero pues básicamente así se toma. Entonces, ¿para ti la política solo es gobernantes y gobierno o puede estar en todos lados la política? No, la política pues también va junto a las leyes, o sea, las leyes hay para diferentes aspectos, no por eso no podemos controlar el trabajo, el tiempo de trabajo, los salarios, economía, escuela. Ok, perfecto. Entonces, tú cuando te hablan de política, tú te refieres a las leyes, al diálogo, a una organización, ¿no? Ujú, así es. Ok, perfecto. Entonces, entonces tú no ves a la política como un medio para, para alcanzar algo. No debería de ser así. Pero qué es lo que tú piensas? ¿Tú cómo ves la política actualmente? ¿Cómo la ves? Pues sí es un medio para alcanzar algo. O sea, así se ve con los presidentes a nivel nacional que hay, o a nivel estatal, o distritos, o como quieras decirles. Pero sí, o sea, lamentablemente sí es un medio para alcanzar algo, porque en veces sí se trata de decir muchas falacias y hacer acciones, pero para proteger tus propios intereses. O sea, es obvio del ser humano. El chiste es sobrevivir. Entonces, ahora tú me dices que la política se encuentra dentro de las prácticas inmorales que se hacen para alcanzar un objetivo y un bien personal. Pues sí, porque, o sea, en la persona que decidan que vaya a ser candidato, pues esa misma pues debe ser con habilidades para ello. O sea, ahí entran sus méritos propios. Ok, ok, muy bien. Entonces, tú me empezaste diciendo que la política, pues era como el sistema para alcanzar algo, para alcanzar un diálogo, para alcanzar una organización. Y ahora me dices también que la política se encuentra dentro de los medios también para alcanzar algo malo, algo inmoral también. Ok, entonces, ¿tú piensas que la política es mala o es buena, con lo que tú has visto? Pues depende a quién le llegue el poder. Como dicen cada uno de nosotros, o sea, el dinero no es lo que te da poder, sino tener poder te puede dar dinero. O sea, pero es cuando se corrompe uno mismo porque encuentra una burbuja de alcance. Yo lo llamaría así, es una burbuja. O sea, básicamente no te pueden hacer nada. Y pues, ahí mismo, pues como no tenemos experiencia hasta que uno lo vive, estar en un puesto así, pues es cuando entran las problemáticas. En vez de ser la falta de experiencia. Ok, la falta de experiencia. Ok, entonces, por qué tú crees que hay políticas? ¿Por qué crees que existen políticas en las tiendas o por qué crees que existen políticas en las empresas? Pues sencillo, una empresa siempre va a ganar y es lo que busca. O sea, tener el mínimo de merma, el mínimo de pérdidas y las políticas por lo regular siempre van a estar a favor, a pesar de que ya sea tus compras o tus transacciones estén aseguradas y también estén protegidas. Si Entonces, no, no existirían. ok, sí. Entonces, ¿tú piensas que la política
se encarga de proteger los intereses de la persona que lo está practicando para que ella gane, lo que tú me estás planteando. Pues sí, o sea, es que todo el dinero, o sea, que tienen esas empresas es de proyección a futuro, o sea, es un dinero en deuda. Y tú, como cualquier ciudadano, cuando realizas una transacción o un servicio, son deudas las que tú tienes. O sea, el dinero siempre va a ser deuda. Entonces siempre se trata de dinero y no del bien de los demás. Pues así lo dejan ver, o sea, así son las políticas. O sea, en vez así es, todo es dinero ahorita, todo es dinero. Cuando tú O sea, realizas, así lo vimos. cuando tú realizas una acción, cualquiera que sea, ¿la haces para tu beneficio personal o para beneficiar al ambiente que te rodea? Dos cosas. El primero, o sea, hace igual cuando estudias y tienes conocimientos, yo cobro por lo que sé, no por lo que hago. O sea, así lo vemos en el caso de subsistir. El otro contexto es, ya entran si son sociedades humanísticas, o sea, las que se relacionan por el bien de los demás, tanto en productos, tanto en organización social, tanto en salud, tanto en formación. O sea, es donde debemos de ver las dos cosas. O sea, tiene que ser un ganar y ganar para ambas. Un ganar y ganar. Entonces, a qué tú le llamas ganar y ganar? Ganar y ganar. Ganar y ganar, pues es, o sea, yo cumplo con mi labor y a la vez, o sea, no afecto a los demás. Porque ahí es cuando si entran los errores en mi labor, voy a afectar a los demás. No ¿Ok? sé si te queda un poco claro. Entonces, tu labor va al bien común, hacer lo que te toca a ti, pero no afectar a los demás y que a los demás les vaya bien y que incluso con tu trabajo alcancen ellos también otro tipo de objetivos. Sí, o sea, esa es la capacidad de cada uno, o sea, es una motivación extrínseca, pero también es intrínseca, no solo por dinero, ya solo por satisfacción de que tú pudiste con lo que tenías que hacer y con los medios que encontraste a tu alrededor. Entonces, tú buscas la satisfacción tanto tuya, pero también piensas ¿cómo se llama? En lo general, también en tu ambiente. Ahora te pregunto, entonces, ¿tú has hecho política alguna vez? ¿Que si estaba involucrado en ello o he hablado de ello? La acción de política. ¿Has hecho política alguna vez? Ya que, Pues sí, o sea, es en el cargo, por ejemplo, que estoy a cargo de un grupo de visualizar, en veces de liderar, en veces de no solo de cuestionar, o sea, porque tienes que encontrar empatía, o sea, no vas a llegar a reclamar algo si no encontraste un motivo. Eh, pues se puede decir que sí, porque en veces yo puedo tener la razón y quizá no, o sea, siempre debes de tener esa tranquilidad y esa libertad de lo que puede estar bien y lo que puede estar mal, así que te puede decir que sí, o sea, a pesar de que no sea un cargo administrativo, si estás a cargo de una labor en un grupo, hasta por ejemplo en la casa, o ya sea en la escuela o en este caso en el ámbito deportivo. ok, tomamos el ámbito deportivo. ¿Cuál es el objetivo de un entrenador en un equipo de fútbol? El objetivo tanto deportivo como general con el club. ¿Cuál es su único objetivo? Su objetivo único, o sea, en base a su trabajo, es conseguir resultados. O sea, obviamente hay que tomarlo a menos plazo, en el caso a nivel profesional, en el caso formativo, es a largo plazo, no es de la noche a la mañana, como ¿Y, cualquier deporte. y qué es Ese, qué es los resultados? ¿Con qué beneficia los resultados al equipo? los resultados lamentablemente es una competencia, o sea, tienes que ganar. Y porque todo, o sea, porque un deporte siempre tiene, como decirse, sus reglas de manera equitativa. O sea, hacen que todos tengan las mismas posibilidades.
Y eso básicamente es lo que lamentablemente da resultados, pero en el fútbol formativo no, o sea, no depende de ganar, sino depende de tu funcionamiento y desarrollo de habilidades. O sea, aquí sería, en el caso a nivel profesional, eh, potenciar esas habilidades, usarlas a favor del equipo para obtener una victoria. Entonces, a fin de cuentas, tú lo que me dices es, utilizas las habilidades de tus futbolistas, utilizas tu entorno para alcanzar resultados, ganar y tú presentar un bien común a todos. Que los futbolistas ganen, que los directivos ganen y que el club gane. ¿No es así? Sí, o sea, todo es, o sea, como se dice, siempre importa el escudo que traes enfrente. O sea, porque es una filosofía, o sea, a pesar de que sí puede ser organización, deportivo, otro, es una entidad y algunas personas se van a identificar con ello. No por eso, en veces de los errores que cometen ya las personas administrativas, por eso deben de desocupar sus cargos, o sea, por eso mismo existen leyes morales dentro de los equipos, o ya como cualquier organización. Ok, entonces, tú como entrenador te encargas de poner las reglas o los lineamientos para alcanzar los resultados. No. O sea, una cosa es la forma de trabajar. Otra es que siempre en los inicios, o sea, se implementan las reglas y todos tienen que estar de acuerdo. No siempre, o sea, siempre debe haber opiniones si me parece o Pero no parece. tú te debes de encargar de impartir la filosofía del club a los chicos para que acaten todo para alcanzar el bien común, ¿no? O sea, sí, pero si dices, no lo mismo que vaya a reportarme a las 10 de la mañana que a las 8 de la mañana. Oh, pero te quiero una hora antes de esa hora de entrenamiento. ¿Por qué? Porque hacemos esto, esto, esto. Ah, o sea, ahí es donde cambian pues las maneras de pensar. O sea, no es de tratar de opinar y contrarrestar lo que digan los demás. O sea, es primero, o sea, es una empatía, o sea, tú le estás dando a conocer por qué, o sea, debe de hacerlo, no es que lo manden. Entonces, tú piensas que un entrenador no hace política porque busca el bien común y porque introduce unos lineamientos que se adopten con la sociedad o en todo caso la sociedad de tu club. ¿Crees que el entrenador hace política? Pero lamentablemente sí, o sea, hasta en una conferencia de prensa decir lo que falló y lo que salió bien. O sea, pero es porque nosotros mismos lo etiquetamos así, o sea, en sociedad, dependiendo del ámbito, lo vamos a etiquetar, que es lo que no deberíamos de hacer, pero pues la política siempre va a estar ahí. Es como si quisiéramos cambiar a los líderes y estatutos que están ahorita, pero básicamente es para buscar, o sea, yo lo puedo tomar así como un nuevo amo, o sea, un nuevo líder o una manera de tener un nuevo líder que a la larga va a pasar lo mismo por la experiencia que tenemos. O sea, recordemos que nosotros aprendemos visualizando y en experiencia. No lo aprendemos directo de un libro. Entonces, me dices que la política lo hacen aquellos que consideran que para cambiar de amo, y un amo es aquel que dirige, es el líder y que se encarga de poner las pautas con las que va a empezar a funcionar la organización o el equipo o etcétera. Exacto. Pero las reglas, o sea, tienen que estar tanto no le afecten y a la vez que no afecten a la sociedad o que se encuentren lagunas en las que no vaya en las que no pues salgan afectados. O sea, que las leyes se hayan tomado, por ejemplo, llevar un proceso legislativo que sean para un bien común. O sea, es como justificar los medios. ¿Ok? Entonces, ahora sí te pregunto, si ya me dijiste que el líder siempre buscará que el sistema estará hecho para que no se afecte ni a la sociedad, ni a él, y se buscará el bien común, entonces, para ti, ¿qué es la política ahora? ¿Me dices que son las personas que gobiernan o la política es el sistema? ¿Qué es? La política es el sistema.
O sea, tu columna Ese, vertebral ¿cuál es la columna vertebral de qué? de la misma sociedad, o sea, es para regir nuestra propia existencia. Es como si no podríamos obtener un balance de los recursos disponibles y lo que gastamos. ¿Y para Si qué, no, y, estamos condenados a y para qué una sociedad necesita tener reglas y lineamientos para regirse? ¿Para qué? para siempre hacer las cosas mejor. ¿Y triunfar como sociedad? Sí, o sea, es como te comento, es que debe ser un ganar y ganar, que es lo que tenemos disparejo, porque el mundo así es. O sea, es como ahorita la información, o sea, es demasiado rápida, se publica demasiado rápido para que nosotros la podamos procesar. O sea, un libro en una semana, ¿no? Un libro lo procesas en una semana y media, literal, o sea, para entender y comprender. Entonces, después de haber analizado todo esto, ¿cómo definirías política? Política podría O, decirse o la la, verdad de la política, dejando de lado lo que se hace y no se hace, sino la verdad de la política. ¿Qué crees tú que es la verdadera política? El concepto verdadero, dejando de lado si se quiere llegar al poder, si se buscan bienes personales, no. ¿Qué es la política después de todo lo que analizas en su sentido más puro, más limpio? o sea, más limpio, sin lagunas. Puede decirse si es la base de la propia sociedad en la que se tiene que llegar a un bien común, pero Y, pues todo depende de su organización. y la base, una base está hecha siempre con soportes, ¿no? Con lineamientos. Sí, o sea, esos lineamientos tienen que existir, o sea, Entonces, para cada, okay, entonces lo que tú me dices es que básicamente la política serían los lineamientos para que la sociedad alcance el bien común, y una evolución correcta, una no como evolución ahorita correcta. es una evolución, o sea, sí, o sea, va a ir por un buen camino, pero es una evolución acelerada, o sea, en el tratar de optimizar mejor las cosas, pero en vez de los productos o lo que se obtiene a mediano y a largo plazo son malos. O sea, pero nosotros, o sea, la sociedad ya está hecha para recibir todo ya sin errores, pero en un futuro nos termina afectando porque son decisiones apresuradas. Si lo ves filosóficamente, nadie lo ha dicho como lo ha dicho, nadie ha obtenido una victoria rápida. O sea, como el libro de arte de guerra, o sea, puedes tener una victoria rápida, pero necesita llevo tiempo de planeación. Entonces, a fin de cuentas, decimos o concordamos que la política es el, el bien común mediante lineamientos, mediante no reglas, pero soportes que lleven a la sociedad a ese objetivo. Ese De es el, manera verde, no planeada. ese es el verdadero objetivo de la política. Sí, o sea, es encontrar pro y contras de la manera de trabajar. O sea, para verla más viable, pero que en un futuro evitarse problemas, que es como lo manejan los asiáticos. O sea, la mayoría de las veces están organizados porque tratan de evitarse problemas a futuro, que es lo que no tenemos en esta costumbre occidental o los países occidentales. Bueno, entonces te pregunto, ¿cambió tu perspectiva de lo que es política? No, o sea, como se ve en la realidad, no, sino más bien es Pero como el mundo que todos deseamos. alguna vez habías pensado en la pureza de la política, en lo que era la política, sin tenerla que ver en la realidad? No, o sea, sé porque nadie sabe, o sea, todos somos influidos por el medio. O sea, no vamos a tener una idea hasta que no mencionan, hasta que no vemos actos y luego ya recapitulamos y creamos nuestros conceptos. Nosotros aprendemos viendo. Entonces, para ver lo que es política se tiene que practicar, se tiene que hacer bien. Ujú. Ok, bueno, Yair, muchas gracias por tu participación. Esto sería todo.
No, al contrario, gracias. Bueno, en este tercer caso me encuentro con María. Y primero, para empezar, María, te pregunto, ¿para ti qué es la política? Bueno, la política puede ser el estudio de de cómo está organizada una sociedad, por ejemplo, cómo se rige una sociedad, o por ejemplo los partidos políticos, cómo es su estructura, cómo es su organización, etcétera. Entonces tú tomas como política la organización de un gobierno, del gobierno. Sí, podría ser. Ok, ¿y qué es lo primero que piensas cuando te preguntan política? ¿A qué asocias la política? Pues más bien yo creo, generalizando, nos vamos por el lado del gobierno, de los partidos políticos, por ejemplo. Pero bueno, por ejemplo, en lo que se refiere a una empresa, las políticas que tiene esa empresa, cómo se rige, etcétera. No sé, ¿sí? Ok, entonces tú ya me estás abriendo otro panorama. Entonces, la política no solo son los partidos políticos ni el gobierno, sino también son las políticas. Y te pregunto, para una empresa, ¿qué son las políticas? ¿Qué hacen las políticas en una empresa? Son como los puntos, los procedimientos que hay que seguir, por decir, reglas, los límites, todo lo que rige a esa empresa, lo que dirige a esa empresa, ¿no? ¿Y para qué existen los lineamientos y para qué se dirige la empresa? Precisamente para el buen funcionamiento de ella. Toda empresa debe tener sus políticas para seguir su proceso, para seguir cómo debe regirse, por dónde debe de hacer su camino para que funcione como una total empresa, ¿verdad? Entonces, la política sirve en caso de las empresas, sirve para el buen funcionamiento. Entonces, la política, ¿qué es para la sociedad? ¿Para qué sirve la política en la sociedad? Si llevas ese ejemplo a la sociedad, sabiendo que es lo mismo políticas de la empresa como la política de acá, si lo trasladas a la sociedad, ¿para qué sirve la política dentro de la sociedad? Pues precisamente para regirnos por un lineamiento, por un camino, para que funcione, o sea, cómo está organizada la sociedad, cómo debe de funcionar, ¿no? Entonces dirías, para el bien común. ¿Sí? ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál crees tú, cuál crees que piensas que es el objetivo natural de la política? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el verdadero objetivo de la política? Pues buscar el bienestar, buscar la libertad, buscar el buen funcionamiento, el equilibrio en una sociedad. Entonces, con todo lo que tú me has dicho, entonces, ¿qué es la política? Lejos de lo que ves de la práctica y lo que ves actualmente de la política. En sí, el concepto natural de la política, para ti, ¿qué es la política una vez comentado cada una de estas cosas? Pues es el estudio precisamente, podría ser el estudio de la organización, de la estructura, del funcionamiento de una sociedad. Entonces tú dirías que la política es la estructura de la sociedad. Sí, porque por ese camino se tiene que seguir, por ciertos límites, ciertas reglas para que funcione precisamente. Entonces, por lo que me dices, la política se considera en lineamientos. Pues es un punto, podría ser un punto de la política precisamente. Entonces me dices que son lineamientos para alcanzar un bien común. Sí. Entonces, al final, ¿tú cómo definirías política? Después, ahora sí, de todos los elementos que hemos visto, los ejemplos comparados.
Pues es un conjunto de, por decir, reglas, límites, leyes por los que pues, se puede regir una sociedad con el objetivo de lograr el bien, el bienestar, el equilibrio podría ser. Entonces, ahora después de esto ha cambiado tu perspectiva de lo que alguna vez has pensado lo que era política realmente alejado de elecciones y gobierno. Yo creo que por lo general los seres humanos nos dejamos llevar por ello, pero no. ¿Por qué? Porque pues, existen distintas organizaciones dentro de una misma sociedad. Entonces, la política va más allá de solo llegar al poder y utilizarla para el bienestar único o los bienes personales. Sí. ¿Y actualmente tú crees que la política se practica como debe, como está establecida, como lo hemos concluido? Pues no, definitivamente no. No, porque los seres humanos no actuamos como debemos de actuar, entonces yo creo que esto no se cumple en ningún sentido. Se busca, ¿verdad? Yo creo como toda sociedad se busca lograr el objetivo, pero yo creo que es muy difícil porque pues, somos seres humanos. Entonces la política tiene su esencia, pero es muy difícil llevarla a cabo, pero la política nos puede ayudar para crear una buena sociedad, una nueva sociedad. Sí. Sí. Algo debe de existir para que esté dentro de un equilibrio. Ok, bueno, gracias Marisela. Espero que haya cambiado un poco tu perspectiva a cargo, bueno, en torno a la política y gracias por participar en este ejercicio. Gracias.